Igual después se los voy a publicar. Lo que pasa es que tenía grabado ya el video y todo y se me apagó 3 veces la computadora entre ayer a la noche y hoy a la mañana. No sé si les pasó que hubo microcortes, dijeron los de Transva, que hubo en transmisión, o sea, hubo en alta tensión, hubo cortes que se reflejaron en baja acá en la ciudad. No sé si alguno tuvo algún problema o quemó algún aparato. Cuando estas cosas pasan, se puede reclamar, porque eso es causa es problema del distribuidor. Así que si alguno tuvo algún bolonqui de eso, ya sabe que lo puede reclamar en EDEA. Si por baja tensión se te quema un aparato, la culpa es del proveedor. Así que se puede hacer el reclamo eventual. Como comentario lo digo, ¿no? Por supuesto. Si se les quemó la casa ya es más difícil de comprobar, ¿no? Sobre todo si fue por el encendido de una llama o algo por el estilo. Bueno, qué poco intercambio tengo. No sé si, bueno, largo, qué sé yo. Me confirman, Diego, ya que estás ahí, me confirman, ¿me escuchás bien? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Todo bien? ¿Todo Bien, tranqui? todo bien. Bueno, ¿Qué me estás alegro. dando? Desde el espacio, ¿no? Estoy en el espacio exterior. ¿Todo tranqui? Todo bien. Vine a hacerte la segunda por las dudas. Bien, ahí está, bajaste de la cápsula un toque. Sí, 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 más vale. Sí, sí. Yo que estoy, parece que estoy en una casilla rodante de gitanos, pero no. Bueno, a ver, entonces ya voy a poner a andar vamos a ver, voy a poner, Se escucha fuerte y claro, Gustavo. perfecto, 5/5 podríamos decir, ¿no? Sí. Este, como hacen los que están en el tema. Bueno, ahí largamos con la presentación, entonces ya no me miren a mí, simplemente miramos la presentación, confírmenme ahora que voy a largar, simplemente cuando quiera esta porquería darme bolilla, ahí está. Bueno, ahí estamos. A ver, denme un segundo. Ahí voy admitiendo y mientras tanto ya estamos. Bueno, espero que me escuchen entonces bien fuerte y claro, como decía Diego. Vamos a ver hoy entonces álgebra de Boole, tema importante si los hay. El álgebra de Boole es la base de todo lo que es en electrónica, la lógica electrónica, la parte de control y digamos, lo más importante de esta materia es esto que está acá. Esta es la base, no quiere decir que sea con esto ya toda la materia, simplemente la base. Lo que vamos a ver hoy, entonces, generalidades del álgebra de Boole, el álgebra de Boole y su razón de ser, las propiedades de una y más variables, los teoremas de De Morgan, circuitos lógicos y tablas, mini términos y maxi términos. Esa es la idea, que seguramente no vamos a llegar a terminar todo en un Zoom, lo vamos a hacer en por lo menos 2, espero que funcione. Bueno, vamos a ver, vamos a pasar de diapositiva, vamos a ver por qué álgebra de Boole, por qué es importante esto del álgebra de Boole. Boole era un matemático inglés de allá en 1854. Boole escribe un libro que le sugiere un amigo de él que se llamaba Augustus de Morgan. No sé si le suena, si alguno ya estuvo viendo algo. Él se carteaba con de Morgan y la especialidad de Boole en realidad era la probabilidad y estadística. Los trabajos más importantes antes de estas cosas de la lógica eran probabilidad y estadística. Y el amigo Augustus de Morgan le sugiere a Boole que escriba un libro, y Boole entonces escribe un libro que se llama sobre el pensamiento, algo por el estilo. Estaba en la diapositiva anterior que se me pasó, pero no es trascendente. Lo importante es que
Boole lo que quiere hacer es convertir a la lógica, que hasta ese entonces había sido toda, digamos, era una cuestión de matemática la lógica, pero era una cuestión de matemática hablada. Cuando se veía la lógica, lo que se veían para la época, digamos, de los griegos y todo, hasta Boole inclusive, lo que se veía era la lógica hablada, la lógica de silogismos, ¿vieron eso? Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, o sea, todo había que escribirlo en lógica. Y Boole, que era un algebraico de primer nivel, dijo, pucha, sería mejor si pudiéramos convertir a la lógica en un sistema que sea parecido al del álgebra, ¿sí? Parecido al del álgebra en cuanto a su notación, en cuanto a su forma de escribirlo, a las conclusiones que podemos sacar, etcétera, etcétera. Y entonces Boole empieza exigiendo que sus variables y que sus valores a considerar, como los valores a considerar de la lógica son nada más que verdadero y falso, Boole empieza diciendo, bueno, vamos a considerar valores que sean verdaderos y falsos nada más. Y pone una exigencia que matematiza todo lo demás. Dice, la clase de algo, de una proposición que yo considere en conjunto con la clase de esa misma conjunción, tiene que dar como resultado la clase. Un megombo para nosotros si lo decimos así, pero lo importante es que la condición para hacer una variable de Boole era que x cuadrado fuera igual a x. De ahí parte todo. La condición es esa. X cuadrado, x por x, tiene que ser igual a x. Y Boole notó que en el sistema natural solamente existían dos valores que cumplían con esa condición, que x cuadrado sea igual a x, que son casualmente 0 y 1. ¿Sí? Entonces, de ahí arrancamos con todo esto, de la exigencia de Boole para organizar la lógica, arrancamos y llegamos a que con esa condición de que x al cuadrado sea igual a x, se cumple que los únicos valores posibles que pueden participar de este álgebra son 0 y 1. Y por supuesto, después se da para con las variables que si la variable es 1, no puede ser 0, y que si la variable es 0, entonces no puede ser 1. A esto se le dice como, lo vieron en álgebra, el principio de tercero excluido, principio de tercero excluido, digamos, lo que es verdad no es falso, lo que es falso no es verdadero. Está eso, esa exigencia que para la matemática es una exigencia de perogrullo, una exigencia básica, digamos, acá se pone explícitamente. Y además, dice Boole, todas las operaciones lógicas, ustedes vieron varias operaciones lógicas cuando hacían demostraciones en el álgebra. ¿Se acuerdan de, por ejemplo, si x más x suma 3, esto implica, es una operación lógica. Esta condición se cumple sí, solo sí, la doble flecha, la doble implicación que decimos, también es una operación lógica. Lo otro que decimos, por ejemplo, si se cumple esta condición y se cumple esta condición, implica que se cumple esta condición, eso es una operación lógica. Y Boole lo que hizo fue un gran trabajo de reducción. En vez de trabajar con implica, por lo tanto, doble implicación y todo, dijo, no necesitamos todas esas se pueden reducir a estas tres, and, or y not, donde and es el producto lógico, or es la suma lógica y not es el complemento lógico o negación. ¿Sí? Entonces, digamos, no necesitamos otra cosa. Todas las condiciones pueden ser expresadas en función de estas tres. Digamos, cuando yo quiero decir 2 más 2 da 4, sí, solo sí, estamos trabajando en el campo de los naturales, se tiene que poder expresar con estas funciones que expresa Boole y que se dan en el álgebra de Boole. Y además hizo una cuestión inteligente. Como todas las variables solamente pueden tener como valor 0 y 1, como todas las variables pueden tener solamente como valor 0 y 1, la lista de valores posibles se agota rápido, no es como en los naturales que tengo infinitos componentes. Acá tengo 0 y 1, es fácil. Entonces yo puedo definir una función
no por los infinitos puntos que tienen en un plano como tenemos que hacer en el análisis matemático, sino, por ejemplo, por tablas de verdad. O sea, ponemos todos los valores. Decimos, si A es 0 y B es 0, el producto A por B da 0. ¿Por qué? Porque 0 por 0 da 0, aunque ahora vamos a ver que en álgebra de Boole esto no es directo siempre. Para el producto sí. Si A es 0 y B es 1, 0 por 1 da 0, chau, listo. 1 por 0 da 0, complete la tabla, 1 por 1 da 1, y hasta acá es como cuando nosotros la vemos en el álgebra habitual. No hay ninguna diferencia. Sin embargo, la suma lógica empieza a complicarse. La suma lógica ya no es como era el producto, sino que cuando las dos variables valen 0, la suma de 0 más 0 da 0. Bien, genial. 0 más 1 da 1, ¿cierto? 1 más 0 da 1, también cierto. 1 más 1 da 1, son ambos. Ahí es donde se complica. ¿Pero por qué? Porque el álgebra de Boole trabaja con cosas que son conjuntos o proposiciones. Una verdad más una verdad queda una verdad. ¿Estamos? Un conjunto más un conjunto queda un conjunto, a lo mejor más grande el conjunto, pero sigue siendo un conjunto. Por ejemplo, el ejemplo típico de esto es, si yo agarro una manada de ovejas y le sumo una manada de ovejas, ¿cuánto tengo? Entonces la respuesta del burro siempre es 2 manadas de ovejas. No, no tengo 2 manadas de ovejas, tengo una manada de ovejas que tiene más cantidad de componentes, pero sigue siendo una manada de ovejas. A eso se va a referir siempre Boole. Es decir, más fácil, si tengo una luz encendida y tengo otra luz encendida, ¿cuánto tengo? Una luz encendida. ¿Está? Es sencillo. 1 más 1 da 1, no 2. Si alguno en el parcialito me llega a responder 2, ya saben cuáles son las consecuencias. Mientras que la tercera tabla, la del complemento lógico, es muy fácil. Si algo es falso y lo paso por la función not, digamos, lo meto como parámetro en la función not, saco a la salida que es verdadero. Y si es verdadero, saco a la salida que es falso, o si es un 0, saco un 1, si es un 1, saco un 0. Cada una de estas funciones, ahora ya modernamente, tiene unas condiciones que me permiten reducir la tabla a una simple expresión. Por ejemplo, el producto lógico da 1 solamente en el caso que las dos variables de entrada den 1. La suma lógica da 0, el de arriba, ven el rengloncito de arriba, da 0 solamente cuando las dos variables al mismo tiempo son 0, y no hay regla para el complemento lógico, pero la tabla es solamente 2 por 2, no tiene mucha importancia. Lo que sí podemos representar a todo esto, a cada una de estas funciones, las podemos representar con símbolos propios, y acá es donde se mete la electrónica. Esto ya no es de Boole. Boole no conoció las computadoras, ni los celulares, ni siquiera la lógica de Charles Babbage, ¿sí? Ni el lenguaje de Ada Lovelace, ni nada por el estilo, ¿sí? O sea, esto es anterior, es la base de todo, así que él no conocía esta simbología, pero nosotros la usamos. A esto que está acá le decimos compuerta lógica, ¿sí? Y es un símbolo que se usa para decir esta porquería, este aparatito que podría haber sido una resistencia, una bobina, un algo, pero que en este caso es una compuerta, hace de dos variables un resultado que es el producto lógico entre las dos variables que están a la entrada. Lo que vemos abajo es lo que llamamos lógica de contactos, que fue la primera lógica que se usaba para hacer funcionar las cosas, y que, por ejemplo, hoy en día lo usamos cuando vamos a disparar misiles intercontinentales. Fíjense lo pedorra que es nuestra tecnología actual, que no usamos siquiera el símbolo de las compuertas, sino que ¿qué hacemos? Decimos, si yo quiero disparar un misil intercontinental, tiene que estar de acuerdo el tipo que tiene la llave A y el que tiene la llave B. Si los dos no cierran la llave, el misil no se dispara. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Entienden cómo funciona esta lógica decisional? ¿Sí? O sea, la decisión tiene que ser común a los dos. Si los dos no me hacen el aporte, no funciona. Sí, escucho. ¿No escucho? Esto es lo malo de este sistema. No sé si me están escuchando o no, quiero creer que me están escuchando. Sí, se escucha bien.
¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, profe, se escucha. Vale, perfecto, gracias. Bien, esto es para el producto lógico o AND. Entonces, esto es lógica cableada. Lo de arriba, el AB y sale AB, es la compuerta o circuito lógico. Cuando las compuertas forman parte, se combinan entre sí y se van mezclando y la salida de una entra en la otra y todo eso, ahí tenemos un circuito lógico. Acá tenemos una compuerta lógica y cuando combinamos tenemos circuitos lógicos que son más interesantes porque se pueden tomar decisiones en función de si hace frío y hay mucha gente y tengo todos los motores en condiciones y la puerta de la casa está cerrada, prendo la calefacción, por ejemplo. Puedo hacer algo así. O sea, la suma de muchas condiciones me permite tomar la decisión de prender la calefacción, no una condición simple de abro la puerta, la cierro. Algo mucho más complicado que eso. Para la suma lógica, el símbolo es ese que se ve ahí, que parece una nave espacial. Este simbolito es la suma y simplemente se puede representar con dos llaves. Esto podría servir para decir, bueno, si un operario quiere arrancar un motor desde el puesto A o lo quiere arrancar desde el puesto B, no hay ningún problema, lo arranca desde cualquiera de los dos, simplemente cerrando la llave que corresponda. Cierra la llave A o cierra la llave B y el motor arranca. Noten ustedes que funciona para el arranque, pero no funciona para la parada. Si el operario de la máquina me cierra el botón A, ¿sí? Y alguien va y me cierra el botón B, no es suficiente abrir el botón A para parar la máquina. Para arrancarla sí, pero para pararla no. ¿Está? Guarda con eso. La lógica de arranque del motor es distinta a la lógica de parada del motor. Entonces habrá que hacer un circuito que tenga en cuenta esas características cuando yo lo trabaje en lo nuestro, que es el automatismo digital. Hay que tener cuidado con eso, porque no tiene por qué repetir ponele, el mismo operario puede arrancar desde el puesto A el motor y tratar de pararlo desde el puesto B. Con esta disposición no le va a alcanzar, no le va a servir, no puede pararlo porque le quedó trabado el motor en A. ¿Estamos? Y finalmente, un complemento lógico, la negación o complementariedad, sí, la negación, lo más limpito, que lo que hace es simplemente, si yo apago algo, lo prende, si yo prendo algo, lo apaga. Y en esa situación, simplemente se indica en la lógica cableada con un simbolito que es indicar el nombre del interruptor ya negado. Yo ya sé que va a ser lo contrario, que cuando yo lo apriete para prender, él se va a apagar y así sucesivamente. Vamos a ver otras operaciones lógicas que no son las que Boole previó, no son las básicas, sino que son operaciones que nos sirven a nosotros para después hacer unas cuantas cosas y que se han dado con el uso después de Boole que resultaron prácticas. Perdón, voy a tomar un traguito de coca. Tenemos entonces la NAND, que es not AND, o sea, el producto lógico que era AND, antes dijimos, pero negado, o la NOR, que es la suma lógica, pero negada. En este caso, la tabla de verdad lo que hace es simplemente invertirse. Recuerden ustedes que dijimos, para la AND era cuando los dos eran 1, la salida ahí solamente me daba 1. Bueno, acá cuando los dos son 1, la salida me da 0 únicamente. En todos los demás casos me da 1, ¿sí? Y el simbolito es este que vemos acá, que es la compuerta AND con el símbolo del negador por delante, que saca, fíjense, el producto de A por B negado. Lo de arriba se lee negado, complementado, como ustedes lo quieran decir, no hay ningún tipo de problema. Y noten que acá se cambió. Recuerden ustedes, cuando vimos AND, vimos dos interruptorcitos en serie. Acá vemos dos interruptores negados en paralelo, ¿sí? Dos interruptores negados en paralelo para la NAND. ¿Por qué? Porque
si yo trato de abrir uno cualquiera de los dos, si trato de negarlo uno cualquiera de los dos, hasta que yo no niegue a los dos, o sea, hasta que yo no ponga en uno a los dos, no se va a cortar y no va a salir un cero, digamos, o no salir, va a estar apagada la lámpara hasta que los dos al mismo tiempo no estén en uno. Algo parecido, análogo, pasa con la suma complementada, que solamente va a dar un 1 en caso de que las entradas sean 0, 0, cuyo símbolo va a ser en forma análoga, digamos, la OR, y adelante le ponen el circulito de negado. Siempre que vean este circulito, incluso en la pata de un integrado, todas esas cosas, quiere decir que entra al revés que el positivo. Si entra al revés que el positivo, obviamente entra el negativo, ¿no? Pero, digamos, después vamos a ver con más profundidad cómo se trata esto. Pero cuando vean un circulito es que ahí no entra la tensión más alta, sino la más baja en caso de alimentación, y obviamente también cambia el esquema cableado. Otras funciones, pero sobre todo una de las dos que resultan sumamente interesantes son las OR exclusivo, ¿sí? La función OR exclusivo, que no se deduce de la OR, pero que funciona de una manera que me permite a mí hacer comparaciones. Vamos a ver la tabla de verdad. Miren la tabla de verdad de la OR exclusiva. La función OR exclusiva se puede hacer con las funciones originales de Boole. Les insisto esto. Las básicas de Boole eran las tres que vimos al principio: AND, OR y NOT. Estas ya son funciones que son más complicadas, pero que tienen nombre propio porque las usamos con mucha frecuencia. No son básicas, pero sí son usuales, son habituales que las usemos. La OR exclusivo lo que me permite es, cada vez que son iguales las entradas, cuando las entradas son iguales, 0, 0 o 1, 1, me larga un 0. Y cuando son distintas, me larga un 1. Y eso me sirve para hacer un comparador, por ejemplo. Que hablábamos, ¿se acuerdan que hablábamos, comparábamos si son iguales, si son distintos? ¿Cómo hacemos? Bueno, las sumamos de esta manera, con este simbolito, metemos los dos bits que queremos comparar, un bit en A y otro bit en B, y esperamos a ver qué sale. Si sale un 0, los dos bits son iguales. Si sale un 1, los dos bits son distintos, y no hay error posible. Entonces, esto puede ser una función muy útil cuando yo necesito comparar entre dos, por ejemplo, me puso una clave el tipo de la izquierda y puso una clave el tipo de la derecha. Si los dos no pusieron la misma clave, le pongo una bomba al que le erró. Sería una cuestión bastante útil, digamos, para eliminar políticos, sobre todo, y esas cosas que a veces joroban en la vida, ¿no? Podría resultar útil, pero digamos, funciona para eso, funciona para comparar. Y tiene su equivalente en la lógica cableada, que es compleja. ¿Ven la lógica cableada de acá abajo? Fíjense, tiene que estar A, que está negado, en serie con B, que no es negado, pero que está abierto en este caso, A, que está abierto abajo y B negado, y etcétera, etcétera. Bueno, es bastante complicado de implementar, y ni que hablar que el complementado del XOR es obviamente bastante más complicado. En principio ya el símbolo es más complicado porque tiene la entrada que le ponemos acá, digamos, la barrita esta, vieron que se agrega en la entrada esa especie de paréntesis que le agregamos a la compuerta, y encima le tenemos que agregar la negación por delante. Y ni que hablar que también va a ser complicada su implementación en lógica cableada. Bueno, hasta acá vamos bien, ¿me siguen hasta ahí? Sí. Estas son las operaciones que se pueden hacer y que vamos a ver que las vamos a implementar para operar. Esto todo tiene su contraparte electrónica, existen estos bichos, no son un invento teórico. O sea, yo puedo ir a, no sé, a cualquier negocio de electrónica y decirle, dame un aparato que tenga compuertas AND, compuertas OR o lo que sea. El tipo se fija en el manual y me dice, así te doy este, y me lo vende. O sea, existen estas cosas y de hecho se pueden implementar casi sin hacerle grandes modificaciones a todo lo que estamos diciendo, excepto conectarlos. El problema es que al conectarlo lo podemos quemar, pero bueno, vamos a tratar de que no.
vamos a ver cuáles son las propiedades en el álgebra de Boole. Esto nos sirve porque, como todo, el álgebra de Boole a veces permite escribir ecuaciones que son enormes. Y esas ecuaciones que son enormes, cuanto más enorme es una ecuación, si yo la trato de hacer circuitalmente, si yo trato de hacer el circuito y la ecuación es muy grande, el circuito es muy complicado. Y a lo mejor, si yo simplificaba la ecuación original de Boole, podía haber obtenido un circuito más chico. Y eso hace a la calidad del diseño en el circuito. Entonces vamos a trabajar mucho con eso. Nosotros vamos a trabajar con que el circuito sea el mínimo posible y entonces vamos a tratar de reducirlo al mínimo, y una forma de reducir es usar estas propiedades que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, hay algunas que son obvias, digamos, la constante 0, si sumo 0, me da la misma, la variable a la cual se lo sumo, y si la multiplico por 0 me da 0. En esto no hay nada raro, funciona exactamente igual que funciona en el álgebra habitual. La constante 1 ya no, pero bueno, si yo recuerdo lo que dije hoy del 1, cuando sumo 1, cuando yo a una variable cualquiera le sumo 1, ya me da 1, ¿sí? Ya no hay... ahí me salió el cartelito, les debe haber salido a ustedes, volvemos a entrar, chicos, ¿sí? Salimos de acá y volvemos a entrar. Si se corta, volvemos a entrar. Entonces, 0 más 1 me da 1, 1 más 1 también me da 1, no me da 2, insisto en eso, me da 1. Entonces se siguen cumpliendo las cosas del álgebra de Boole. Esta propiedad es media, digamos, no muy brillante, no hace un aporte muy grande. A por 1 da A, eso es igual que en el álgebra convencional. La idempotencia, que es otra propiedad de una variable, se justifica con lo de arriba, es decir, si A es 0, 0 más 0 me da 0, que es la misma variable A, y 1 más 1 me da 1, que es la misma variable A. Y lo mismo para el producto, 0 por 0 da 0 y 1 por 1 da 1, así que da la misma variable. La variable y su complemento siempre suman 1. Eso porque si la variable vale 0, el complemento vale 1, la variable vale 1, el complemento vale 0, entonces evidentemente siempre van a sumar 1 como máximo y 0 en el producto, porque también pasa lo mismo. Como la variable y su complemento, alguno de los dos va a ser 0, entonces siempre va a dar 0. Hasta acá nada muy, muy raro. Y la involutividad, que es el hecho de que cuando yo doble complemento una variable, la vuelvo para atrás. ¿Por qué? Por el principio de tercero excluido que mencionamos al principio de todo. Es decir, si la variable era 1, al principio la complementé y dio 0, la vuelvo a complementar, tiene que volver a dar el 1 original. No puede irse para otro lado. Entonces el doble negado siempre va a hacer que la variable vuelva a su valor original, y si lo vuelvo a negar otra vez, es decir, el triple negado, la variable va a quedar negado, el cuádruple negado vuelve, y así sucesivamente todas las veces que ustedes quieran, pero resulta aburrido mencionarlo. Propiedades de más de una variable. Acá ya cuando tenemos más variables, cuando tenemos A y B en el medio. Estas propiedades son obvias, digamos, son las que conocemos. ¿Es conmutativo el álgebra? Sí, es conmutativo. A más B, lo mismo que B más A. Esta nos es conocida, A por B igual a B por A. La asociatividad también nos es conocida del álgebra convencional, así que ni siquiera hacemos un comentario demasiado grande. La distributividad ya no es tan conocida. La distributividad es A por B más C. Esta es la distributividad del producto con respecto a la suma. Genial, funciona igual que en el otro álgebra. Pero en el álgebra de Boole tenemos la distributividad de la suma con respecto al producto. Existe y se cumple. Si quieren se puede demostrar haciendo la tabla de verdad. Pónganle valores A, B y C, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, así, y compruébenlo. Van a ver que les da que esta parte de la ecuación da igual a la parte de la derecha de la ecuación sin ningún tipo de problema. Es decir, en el álgebra de Boole la suma es distributiva con respecto al producto, y me queda que si yo tengo A más B por C, es lo mismo que decir A más B, hago la primera distributiva, por A más C hago la segunda distributiva. ¿Sí? Importante. La propiedad cancelativa. ¿Qué es la propiedad cancelativa? La propiedad cancelativa es cuando yo digo 10 menos 7
es igual a 10 menos 2 menos 5, por ejemplo. ¿Sí? O sea, ¿qué hago? Tacho el 10 y me queda que menos 7 y menos 2 menos 5 son iguales entre sí. La propiedad cancelativa en el álgebra de Boole no se cumple y para eso vamos a hacer una demostración. Supongamos que tenemos la equivalencia esta, A más B igual a A más C, ¿sí? ¿Qué haría uno en el álgebra convencional? Tacho la A, que está con el mismo signo de los dos lados, y digo B igual a C. Y chan, se terminó. No me preocupo más. Pero vamos a ver un ejemplo, a ver si en el álgebra de Boole esto se puede hacer. Vamos a ver, si yo considero que A y B son 1 y C es 0, forzando específicamente esto de que B es distinto de C, o sea, me voy a meter a propósito en esto, fíjense que B es 1 y C es 0, ¿qué obtengo de un lado y qué obtengo del otro? Cuando reemplazo en la equivalencia tengo que A más B me da 1 más 1 y 1 más 1 da 1. Y del otro lado, del lado derecho del igual, tengo que 1 más 0 me da 1 también y 1 es igual a 1. Genial, se cumple. B es distinto de C, ¿sí? Pero si yo cancelo las A, yo obtengo, si yo cancelo, tacho A de un lado con A del otro, yo tenía que B era igual a C, y B es 1 y C es 0, con lo cual es una demostración que no se puede hacer. Por esta razón, el álgebra de Boole no tiene resta y no tiene digamos, la abuela de la resta, que es la división. Si yo en un sistema cualquiera numérico no tengo resta, necesariamente no puedo tener división, porque la división, sobre todo la entera, se basa en la existencia de la resta para existir. El algoritmo de la división necesita al algoritmo de la resta. Si el algoritmo de la resta... Sí, escucho. Tengo una duda. O sea, ya teniendo un 1 del lado izquierdo y un 1 del lado derecho, ya se cumple la igualdad esa. Porque 1 más 1 va a dar 1, entonces ese 1 más 1 va a dar igual a 1. Por ejemplo, si hallara un tercer término en cualquiera de los dos lados. Por ejemplo, en el de la izquierda haya un término D, por ejemplo. D más A, que sería 1 más 1, queda 1. Entonces el 1 más 1 del A con el B sería otro 1 y ya me queda 1. Teniendo un 1 a lo que voy es que teniendo un 1 de cada lado ya está. Claro, podría funcionar, pero al igual que hacemos en el álgebra común o en el análisis matemático común o en todo lo que son matemáticas, toda regla que no se cumple 100% de las veces, o sea, con que yo te consiga un contraejemplo, a eso ya estamos muertos. Y este es el contraejemplo. O sea, siempre que vos conseguís algo que no se cumpla en una ecuación, para los matemáticos, y eso hace a la epistemología de las ciencias nuestras, digamos, al valor de verdad de las ciencias nuestras, ya cagamos. O sea, no se puede afirmar que eso es 100% de las veces cierta. Si esto fuera medicina, donde vos decís todos los tipos tienen 2 pulmones y resulta que algunos tipos no tienen 2, sino que tienen 1 y habrá alguno que tenga 3, qué sé yo, no habría ningún problema. Pero acá estamos al horno. O sea, tu ejemplo es cierto, pero yo consigo un contraejemplo y con uno, aunque este sea el único que se cumple, no podemos usar la propiedad cancelativa. ¿Se entiende, Julián? Sí. Claro, sí, pero lo que voy yo, a ver si puedo... A ver, dale, a ver. Es que teniendo de este lado un valor que ya sea 1 y teniendo de este lado un valor que ya sea 1, ya se cumple eso. Más allá de que el C valga 0. Sí, seguro. Pero no te deja usar, eso no te deja usar la propiedad de cancelación. O sea, no podés simplificar las variables que se llaman iguales. A eso vamos. O sea, no la podés pasar restando, no tenés resta. En este sistema no tenés resta. Para hacer la resta entre dos números, tenemos que recurrir a lo que veíamos antes, que era convertir al complemento, a la base y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Se entiende? Creo que eso es lo que me estabas tratando de decir. No sé si no está eso. Bien, bueno, seguimos un poquito más porque nos quedan algunas otras propiedades que son interesantes, aunque tampoco son maravillosas, pero esta es linda, es interesante, la propiedad de absorción, es decir, el hecho de que si yo agarro una variable A, y le sumo a eso A por B, el resultado queda A, siempre, eternamente y para siempre, y lo mismo vale con el dual de esta escritura. Fíjense que si yo escribo
en la expresión de la izquierda, reemplazo el más por un por y reemplazo el por un más, me queda la expresión de la derecha. A eso se le dice expresión dual, ¿sí? Si yo agarro una expresión y su dual, se cumplen las dos en el álgebra de Boole. Eso es una propiedad del álgebra de Boole. En particular para la ley esta de absorción. ¿Por qué se cumple esto? Lo pueden demostrar con la tablita de verdad. Si quieren, yo no quiero hacerles perder mucho el tiempo en esto, pero tengan en cuenta que si ustedes tienen A más A por algo... Se está por cortar, me parece, ¿eh? Sí, volvemos a entrar entonces, no se hagan problemas, ya en contados momentos volvemos a entrar. Bueno, llegamos hasta la ley de absorción, de acá sigo ahora y ya vemos. Ahí estamos de nuevo, ya los dejo que entren y empezamos. Los extrañaba. Bueno, ¿me siguen escuchando bien, sí? ¿O no me escuchan? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Profe, ¿les puedo hacer una consulta con el último tema? Sí, cómo no. Vos llamás A o B a 0 o a 1, ¿no? Nada más. O sea, A puede ser 0 o puede ser 1. Sí, B exacto. puede ser 0. Exactamente. No pueden tomar otro valor. Eso es la simplificación a eso se le dice cuando vos trabajás después, digitalizar una variable. O sea, hay cosas que no se pueden. Por ejemplo, yo trabajé hace unos cuantos años en lo que era la digitalización de un carburador de competición, ¿sí? Un chico, un ingeniero mecánico estaba trabajando con eso y me pidió asesoramiento en esa parte. La primera digitalización que hace es decir, el carburador está acelerado o no está acelerado, lo cual es una porquería. O sea, te manda el auto a fondo o te lo para. Esa digitalización no servía para nada. Pero vos podrías, por ejemplo, y de hecho fue lo que hicimos, obviamente no íbamos a dejar eso en eso solamente cuando digitalizás, podés usar lo que usábamos nosotros antes, es decir, en vez de elegir un largo de palabra solamente de un bit, elegías un largo de palabra mucho más largo para representar la posición del acelerador. Entonces podías hacer un ajuste más fino de ese carburador, acelerarlo desde 0 a 0,01, a 0,002, así, de a poquito, digitalizando. Pero las variables en el álgebra de Boole solamente pueden tener valor 0 o 1. Las palabras de variable o los conjuntos o las operaciones de variable pueden tener un largo infinito si vos querés. O sea, vos podés usar todas las variables digitales que quieras, lo cual va a hacer que tu sistema, digamos, pueda resultar infinitamente complejo. Por eso a veces, comentario del trabajo, digamos, a veces te dicen, viste,
vos tenés qué sé yo, tenés una alarma, por ahí anda Diego que trabaja con esas cosas también, una alarma tiene 4 sensores. ¿Cuánto te puede costar agregarle un sensor más, ponerle para la ventana? Bueno, un sensor más que vos agregues, tiene 2 posiciones, eso es cierto, pero le agregás un bit más a tu largo de palabra y eso hace que todas las posiciones posibles pasen de ser, por ejemplo, 32 a 64, 64 a 128 posibilidades, 128 a 256, ¿entendés? O sea, cada sensor que vos le agregues a tu sistema te hace un quilombo en el sistema, te lo multiplica por tantas veces que a veces te quedas sin capacidad de procesarlo. Digamos, ¿por qué las primeras computadoras usaban 8 bits nada más? Porque no había capacidad para procesar más que eso. Si vos a las primeras computadoras le metías 8 sensores y lo querías agrandar a 9, reventaba la miércoles, no podía operar de esa forma porque no tenía capacidad de operación. Como comentario, esto no me quiero, a mí me gusta contar cosas del laburo, pero no quiero exagerar porque si no, no me van a entender. Vamos a seguir entonces de acá, de esta ley de absorción que habíamos hablado. ¿Les parece? Perdón, Federico Kummerfeld, que creo que era el que me había preguntado, ¿está bien con eso? ¿Se entendió? Sí, yo más que todo que lo quería entender porque yo cuando lo leí al principio, que entré un poco tarde, yo entendía que el A y el B eran, por ejemplo, ejemplos de una serie de números, ¿bien? De 0 y 1 todos mezcladitos. Yo no sabía que era 0 o 1, podía ser. Está bien, Josh. Gracias. Eso es, encendido o apagado, verdadero o falso, no puede ser otra cosa. Bien, acá estábamos antes y habíamos visto esta ley de absorción que estábamos comentando y ahora agregamos a esta ley de absorción, digamos a estas propiedades como la ley de absorción, una que es la de autoabsorción. Autoabsorción es cuando la variable aparece sin negar, o la variable misma, como se dice, la variable misma en un lado y negada al estar en producto con la otra. En esta situación se puede probar que A más A negado B da A más B, o el dual, otra vez lo que está a la derecha, otra vez dual porque reemplazamos al más por el por y al por el más, dicho gauchescamente, y eso me da este comportamiento que, fíjense que permite reducir la cantidad de operaciones. Acá yo tengo, en el lado izquierdo, vamos a ponerle en la operación de autoabsorción, yo tengo una variable sumada con la misma variable negada, multiplicada con B, y todo eso se reduce a la suma de 2 variables. ¿Tá? Achiqué mucho la expresión, la achico en cantidad de variables, si ustedes quieren, pero además la achico en operaciones, y eso es importante. Muchas veces acuérdense del tema de las compuertas. La otra propiedad que me permite también achicar mucho y que se usa usando todas las propiedades anteriores, o sea, a cada propiedad, esto igual lo tienen en el apunte, a cada propiedad se puede llegar usando las propiedades anteriores. En general es así, digamos, esa es la construcción que se hace en el álgebra de Boole. Digamos, esta propiedad aparece en este orden porque se necesitan de las anteriores, pero si ustedes se fijan, fíjense que acá podemos hacer la distributiva, hago A por A negado, A por C, B por A negado, B por C, Le aplico las restricciones anteriores, las propiedades de más de una variable y las propiedades de una variable, de una sola. Por ejemplo, el hecho de que A por A negado, ¿cuánto me va a dar? A por A negado, ¿cuánto da? Ya uno, no se peleen por contestar. A por A negado. Da 0. Sí, señor, perfecto. Hay alguien que me está escuchando, me emociona. Muy bien, muy bien. Da 0. Entonces esa la saco, etcétera, etcétera. Fíjense, de acá, de esta distributiva de 2 componentes por 2 componentes, debería haber sacado 4 componentes y saco nada más que 2. O sea, reduje bastante y eso también ayuda y es importante. Y finalmente, digamos, finalmente en esta página, como propiedades de más de una variable, vamos a mencionar el importante teorema de De Morgan, que es este señor de la fotito de acá del lado derecho, que dice que un producto negado me da igual que la suma de sus variables negadas, o como que distribuyera
el negado no se puede distribuir, digamos, A por B negado no me da A negado por B negado, no se puede, no es distributivo con respecto al producto, se convierte en más y ahí sí se vuelve distributivo. Y lo mismo en el análogo, en el dual de esa expresión, es decir, A más B no se distribuye, sino que se convierte en producto para distribuirse. ¿Alguien estaba hablando, me dicen? ¿No? Yo tenía una consulta igual, profe. No entendí ¿Sí? por qué en la equivalencia B por C me da 0. No, no debe ser que B por C te da 0. Habría que hacerlo todo, pero tenés que ver de usar el teorema de absorción, seguramente. Debe figurar B más B por C en alguna parte o algo por el estilo. Lo tendríamos que hacer. Fíjate, en el apunte está. En el apunte está desarrollado esto que acá es un título, en el apunte lo tienen desarrolladito. Si no, te lo hago y te lo mando. Mándame, en todo caso, mándame la consulta y yo te lo hago, te lo desarrollo bien por la duda, salvo que acá haya alguna metida de gamba en la copia. Pero me parece que está bien. Igual ustedes confíense del apunte. A veces esto, como uno lo hace, y más en este caso que hubo que hacerlo a las apuradas porque por la enfermedad de Máximo puede ser un error de copiado. No te confíes de confíate del que tienen en el apunte. ¿Está? Después lo revisamos, Federico, si querés. ¿Te parece? Dale. Genial. Perfecto. Bien. Bueno, importancia de los teoremas de De Morgan. Fíjense que partiendo de que A por B negado es A negado más B negado, podemos llegar a una expresión de A por B que sea configurable sin usar compuertas producto. ¿Ven? Sin usar compuertas AND. ¿Por qué? Porque yo en el lado derecho tengo una expresión que es equivalente a la del lado izquierdo, donde solamente uso negadores, negación y suma, nada más. Y lo mismo se puede hacer con la suma. Si yo parto de que A más B negado es A por B, A negado por B negado, y lo convierto, puedo hacer una suma entre dos variables solamente con las dos compuertas originales restantes, con la negadora y con la multiplicación. Entonces, eso me permite a mí establecer una forma barata muchas veces de construir un circuito que realice algo complicado, porque cuando tengo que hacer una multiplicación y no tengo la compuerta, no la tengo que ir a comprar, sino que directamente uso la compuerta de suma y unos negadores. Lo que sí siempre tengo que tener, eso seguro, compuertas negadoras para poder realizar el cálculo, si no, olvídalo, ¿no? Estaríamos al horno. Bueno, generalización del teorema de De Morgan, lo que vale para dos variables, vale para 3 y vale para n. En el teorema de De Morgan se puede demostrar, si ustedes agarran y agrupan, por ejemplo, B por C, lo agrupan en una única variable y hacen la distribución de A por B por C, lo niegan y después le queda la distributiva, etcétera, etcétera, pero el teorema de Morgan sirve para la cantidad de variables que ustedes necesiten. Siempre que conviertan una suma, un producto negado en algo, les va a salir que es la suma de las variables negadas, todo negado. Siempre va a ser así, expresión que se puede escribir como figura acá abajo, donde la función de variables booleanas, las funciones booleanas OR, AND y los valores fijos 0 y 1 aparecen intercambiados por después cada una de las variables negadas. La función AND toma el orden de la función OR, la OR toma el orden de la función AND, el 1 toma el valor del 0 y el 0 el valor de 1. La posición del 1, quiero decir, esto es simbólico, más que nada es para que ustedes entiendan cómo se expresa un teorema en forma generalizada cuando hablo de funciones. Nada más. Bueno, una demostración de los teoremas de De Morgan, y ya acá vamos a ver método de demostración. Lo bueno, lo piola que tiene el álgebra de Boole es que se puede demostrar de muchas formas. Una forma es usando propiedades, digamos, pasar por una propiedad, de esa propiedad usar esta propiedad, otra propiedad, como hacemos en el análisis matemático común.
vieron cuando uno hace, por ejemplo, qué sé yo, como hacíamos en álgebra, el teorema de inducción, ¿se acuerdan? La demostración por inducción. La demostración por inducción es a que supongo, primero verifico que la propiedad que yo quiero comprobar se cumple para uno. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la sumatoria ahí que nos mataban? Bueno, todo eso no sirvió para nada, no, pero no importa, lo vamos a tratar de hacer valer acá. Esas demostraciones por inducción que hacíamos para la sumatoria en álgebra y en todo eso, en el álgebra de Boole no se requieren hacer siempre. Por ejemplo, se pueden hacer con un método que se llama de inducción completa, que es válido siempre y cuando el álgebra esté completamente acotado, el álgebra del que estemos hablando, por ejemplo, el álgebra de Boole, esté acotado a valores específicos. Lo complicado del principio de inducción aplicado en el cuerpo de los naturales, como hacíamos cuando explicábamos las propiedades sumatorias, la sumatoria desde igual 1 hasta n, qué sé yo, y todas esas cosas, era que había que demostrarlo para todos los naturales, y los naturales son infinitos. Entonces, nunca agotamos la cantidad de números a probar. Por eso teníamos que recurrir a métodos complicados. Acá, como comentábamos hoy con la pregunta de Federico, los valores son acotados. Si tengo dos valores, tengo dos variables, A y B, ¿de dónde hasta dónde llegan? Y de 0, 0 hasta 3. Más de eso no pueden ir. No hay ninguna posibilidad porque es binario. Y como es binario, yo puedo agotar la tabla por completo, por ejemplo, construyéndola para la expresión de la izquierda. ¿Ven que acá dice A por B negado? Bueno, hago la tablita para A, la tablita para B, pongo A por B y lo niego. Y ahí obtengo el resultado de la tablita que está en rojo, ¿sí? Acá en el medio, de esto que está en rojo en el medio. Genial. Me voy al otro lado. Digo A negado más B negado, lo escribo acá. A negado más B negado. Fíjense que ni siquiera repito los valores de A y de B. Ni siquiera los repito, simplemente los escribo. Digo, A negado me da esto, B negado me da esto. ¿Cuánto me da A negado más B negado? Tanto. Y ahora lo que hago es comparar el resultado de la expresión de la izquierda con el resultado de la expresión de la derecha. ¿Me puedo equivocar en algo si no hice ningún error en los cálculos? No. Si las dos columnas dan exactamente igual, ya está demostrado. Y como acá dan exactamente igual, se puede verificar, como las dos columnitas estas dan exactamente igual, ustedes pueden verificar que el teorema de De Morgan se cumple. Lo mismo podrían hacer con el otro teorema de De Morgan, con el que dice A más B todo negado igual a A por B, hacen lo mismo. Ponen una columnita de A con B, hacen la suma, la niegan, y comprueban que las dos les da negado. A esto se le dice demostración por inducción completa. Vamos a hacer ahora un par de ejercicios, un ejercicio solo, cortito y al pie. Fíjense, simplemente para que vean cómo se hace una demostración por inducción completa, un poco más complicada que el teorema de De Morgan. Acá tenemos tres variables, A, B y C, y obviamente su complemento, la suma, todo eso. ¿Cómo hacemos para trabajar cuando hacemos una demostración por inducción completa? En principio, acá en verde, primero vamos a ver las tres columnas, las trazo A, B y C, donde C lo que hago para escribirlo es 0, 1, 0, 1, 0, 1 siempre. B hago 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, y A 4, 0, 4, 1, y si siguiera para la izquierda haría 8, 0, 8, 1, 16, 0, 16, 1, y así la forma más fácil de escribir la tabla, digo, variable por variable. Una vez que tengo eso... Perdón, te interrumpo. ¿Cómo? No, que te interrumpía. Digo, no entendí bien qué valores le doy a A y a B, o por ejemplo, cuántos tengo que poner. Por ejemplo, antes teníamos 4, que teníamos 2 variables. Ahora que tengo 3 variables, que tengo que poner 12. ¿Cómo es eso? Que lo Perfecto. dije, pero no te escuché. No, está bien, no lo dije por bruto, me lo comí, así que ya que estamos te lo digo. Siempre la cantidad de renglones que tenés que llenar, renglones son las filas, digamos, la cantidad de filas que vos tenés que completar son 2 elevado al número de variables. Acá tenés 3 variables diferentes, A, B y C.
¿sí? Entonces tenés que llenar 2 al cubo, ¿sí? 2 al cubo renglones, tenés que llenar 8 renglones. Si tuvieras 4 variables, digamos A, B, C, D, llenás 16, si tenés 5, llenás 32 y así sucesivamente. Y completás los números, fíjate que estos son los binarios, esto es el binario común, si lo lees renglón por renglón, esto del 0, el 1, el 2, el 3, el 4, que son todas las posibilidades que tenés. Con 3 variables, ¿hasta qué número podés contar? Hasta 7. 8 posibilidades porque arrancás de 0. No me va a decir que podés contar hasta 8 porque, digamos, te hundo la nota, ¿no? Pero podés contar hasta 7 con 3 variables. Si tuvieras 4, podés contar hasta 15. Siempre hasta 2 a la n, menos 1, digamos, podés contar. Pero la cantidad de números que intervienen son 2 a la n, porque el 0 también cuenta. ¿Se entiende, Federico? Sí, joya, gracias. Perfecto. Muy bien. Lo que hacemos después es, por ejemplo, agarramos las expresiones entre paréntesis, agarramos el A más B y lo calculamos. Obtenemos el resultado de A más B fijándonos en ese A más B como si fuera la única cuenta que hay para hacer. Lo escribo. Después, ¿qué hago? Obtengo el resultado de A negado más C. Como necesito el A negado, lo escribo acá en un costadito, lo tendría que haber escrito primero, pero bueno, no apareció y me lo comí, pero acá fíjense que está escrito, y escribo el resultado de A más C, y así voy a obtener en algún momento el resultado de valores de verdad que tiene el lado derecho de la ecuación, ¿sí? El lado derecho de la ecuación tiene ciertos valores de verdad. Y a eso lo voy a comparar con lo mismo, acá tengo el lado derecho, ¿ven? De la ecuación. Y voy a hacer lo mismo, pero con el lado izquierdo, ¿sí? Y otra vez voy a escribir todas las ecuaciones que me permitan completar finalmente la función y lo escribo, ¿sí? Cuando lo escribo y obtengo el lado izquierdo de la ecuación, ¿qué tengo que hacer? Comparo el lado izquierdo con el lado derecho y si son iguales renglón por renglón, uno por uno, queda demostrado. Eso es una demostración absolutamente válida, ¿sí? Porque no hay ningún caso en el universo de casos posibles que niegue esa posibilidad. No existe. Yo consideré todos los casos posibles, todos los números posibles, todas las variables posibles y obtuve que en cada caso la ecuación era equivalente. Esto es una demostración válida y es piola porque eso te lo permite solamente el álgebra de Boole, no el álgebra de naturales, no el álgebra de, no sé, de racionales, ni mucho menos los reales, ninguno de los otros cuerpos que ustedes ya han visto en la matemática. La matemática del álgebra de Boole es piola en este sentido. Permite demostraciones fáciles y muy eficientes. Ahí tenemos, bueno, y lo dejamos. Ahora vamos a ver circuitos lógicos, cómo se trabaja con los circuitos lógicos y qué tipo de circuitos lógicos tenemos. Tenemos 2 tipos de circuitos lógicos. Los circuitos combinacionales, cuya salida depende del estado que tengan las entradas, o sea, de los valores de variable de la entrada. Y tenemos, estos son los que vamos a ver ahora, los combinacionales. O sea, la salida solamente depende de cómo esté la entrada en ese momento y de nada más, no depende de otra cosa. En cambio, en los secuenciales, como yo ya tengo en el nombre la idea de secuencia, depende por un lado de los valores que tenga la entrada en ese momento, pero por otro lado de lo que haya pasado antes. Lo que pasó antes en el circuito cambia la salida, tanto como los valores de variable que yo estoy midiendo. ¿Me siguen? ¿Se entiende ahí cómo funciona, cuál es la diferencia entre combinacionales y secuenciales? De todas maneras, ahora, para no enquilombarnos, lo que vamos a hacer es ver solamente combinacionales en esta primera guía. En esto que sigue y hasta la próxima guía, creo yo, vamos a ver, si no me equivoco, y si no, 2 más, vamos a ver solamente combinacionales, es decir, circuitos cuya salida depende únicamente de los valores que tomen las entradas en cualquier momento. Ahora, ¿cómo se dibuja
un circuito lógico a partir de la función o la expresión booleana que nosotros tengamos. Bueno, vamos a ver. Acá tenemos, por ejemplo, la función g de variables ABC que está, digamos, representada por esta parte de la ecuación del lado izquierdo. Si yo digo la función es esta. Entonces, ¿yo cómo tengo que representar mi circuito lógico para que haga lo que la expresión dice que debe hacer? Bueno, en principio me asigno 3 pines, a esto se le llama pin. ¿Vieron los pines de un circuito electrónico, los pines de la computadora? Bueno, estos son pines propiamente dichos. Son pines, es decir, lugares de conexión de cables, si ustedes quieren, pero en el dibujo del diagrama, lugares de conexión de entradas. A esos pines lo que hago es hacerles hacer la función que yo necesito. Por ejemplo, la primera parte de esta función me dice que necesito la A negada, así que ¿qué hago? La paso por un negador y saco A negado. Después me dicen que la multiplique con B, así que la monto sobre una compuerta AND y saco A negado por B de esta compuerta. Acá la patita del medio que va a salir de la compuerta AND va a ser A negado por B como está indicado. Después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar, tengo que ponerlo a sumar con A por C, ¿sí? Así que en algún momento, ahora la sumé y ahora tengo que hacer el producto de A por C, que lo voy a dibujar acá. Ahí tengo A por C y finalmente ahí tengo la función circuital, ahora circuital, la función circuital G, que es igual a la función o expresión booleana que yo tenía que representar, dibujada en un diagrama que si lo agarra un técnico electrónico lo puede conectar de una. Conecta la patita, patita con patita, necesito un circuito integrado que haga de negador, otro que haga de producto, y así lo puedo hacer. Ustedes lo van a aprender a hacer, ustedes lo van a tener que hacer, no solamente que lo van a aprender, sino que forma parte de la exigencia de la materia, que ustedes no solamente van a dibujar esto, sino que además lo van a aprender a elaborar electrónicamente y lo van a hacer concretamente, ¿sí? ¿Cómo se lee o cómo se comprueba que da? Por ejemplo, a esto se le dice prueba de campo, darle valor a las variables y ver qué sale para saber cómo funciona. Entonces, yo pongo 0 en A, 0 en B, 0 en C. Cuando paso por el negador sé que sale un 1. Ese 1 que está ahí va a aparecer junto con el 0 que está en B, en forma de producto. 0 por 1 me da 0 y ya sale un 0 a la salida de la compuerta AND de arriba, mientras que abajo 0 por 0 me da 0 y eso es lo que aparece en la AND de abajo, y 0 más 0 finalmente me va a dar un 0, que es lo que se lee en el primer renglón de la tabla de la función G, como se muestra en el gráfico, ¿está? No tiene mayores complicaciones, así que, digamos, se puede repetir todas las veces que uno quiera, siempre vamos a obtener el mismo resultado. A esto se le dice hacer la prueba de campo del circuito en cuestión. Prueba de campo es que el circuito que yo dibujé tiene que producir la misma salida que produce la expresión que yo tengo en la tabla. Si no es así, está mal el circuito, ¿sí? La función siempre va a ser el dato y nunca va a ser otra cosa. Noten ustedes que cada salida corresponde a un número de la entrada. Por ejemplo, si yo le meto un 7 a la entrada, el 7 es 111, ¿sí? Él me saca un 1 a la salida, saca un 1 a la salida. Y si yo metiera otro valor, va a sacar otro que corresponde en ese renglón, ¿sí? Entonces, una forma reducida de realizar esto, ahora la vamos a ver, depende de ese posicionamiento. Podemos hacer lo mismo ahora con la función f, describirla, y ver cómo da en resultado, haciendo el producto y comparando y todo eso. Voy a comparar y voy a ver si para el 7, por ejemplo, saca el mismo resultado que
tenía que sacar en el otro caso. En este caso, la función g sacaba un 1 y me está sacando un 1. Así que las funciones hasta ahí son equivalentes. Para hacer las cosas bien, lo que tendría que hacer es también reemplazar en todos los casos y verificar que cumpla en todos los casos, que para cualquier valor que yo obtenga que yo ponga en la entrada, obtenga siempre la misma salida de los dos lados, y entonces puedo decir que las dos son funciones equivalentes. ¿Cómo se hace para obtener la expresión? Ahora vamos al revés. A mí me dibujan el circuito y me dicen, flaco, fíjate a ver cómo obtener la expresión booleana de la porquería que hace este circuito. ¿Cómo haces para ir para el otro lado? ¿Sí? También nada complicado, ¿no? Lo que tengo que hacer es darle nombre a las variables. Esto a lo mejor viene hecho, a lo mejor no, pero le damos en un arranque de originalidad, en lugar de llamarle ABCD o X, Y, Z, le decimos RST y empezamos a ver qué pasa con las variables a medida que van atravesando las compuertas. Entonces, la variable S, al pasar por el negador, se convierte en S negado, ¿sí? La variable R se suma con la S sin negar, fíjense que sale antes del negador, y pasa por una compuerta OR, así que se suma. La variable T va derecho y se suma con la S negada, y así llegamos a que la expresión de este circuito, la expresión que ejecuta este circuito, ahí está el aviso de los últimos 10, la expresión que ejecuta este circuito es esta que yo tengo acá, sin mayores miramientos. Bueno, ¿qué propiedades del álgebra de Boole vimos hasta ahora? La propiedad de que para ciertos componentes, digamos, los valores, las variables y las operaciones, yo puedo obtener una combinación de todo eso en forma de una expresión booleana que a su vez conduce a un circuito lógico del cual yo puedo deducir la expresión booleana y que siempre producen ambos una tabla de verdad que me va a guiar a poder determinar si dos circuitos entre sí, dos expresiones entre sí, o un circuito y una expresión entre sí son equivalentes. Eso es importante, es un método de demostración que no habíamos visto hasta ahora en la carrera y que lo vamos a utilizar muchísimo. Este es el método más piola, aunque en la guía de ejercicio nosotros le pedimos que empiecen con el método que ustedes conocen, es decir, que vayan simplificando, que vayan achicando por propiedades, todo ese tipo de cosas. Hay que ponerse canchero primero con ese método de demostración para pasar al método de inducción completa que tenemos acá. Muy bien, bueno, esto habla de estas equivalencias que yo decía, habla del isomorfismo entre estructuras algebraicas que permite justamente ir y volver del trabajo de algo físico a algo lógico, de algo lógico a algo de cálculo y de algo de cálculo a una construcción física de una computadora, por ejemplo. Vamos a ver algo que es importante, por ejemplo, cómo se obtiene la expresión booleana desde la tabla de verdad, que eso no lo habíamos visto. Todavía no lo habíamos presentado, o sea, vimos cómo desde el circuito se puede pasar a la expresión booleana, de la expresión booleana se puede pasar a la tabla de verdad, pero no de cómo se puede ir de la tabla de verdad hacia el circuito, la expresión de la tabla de verdad hacia la expresión de la expresión booleana. Vamos a para eso definir qué son minitérminos y maxitérminos. Un minitérmino es el producto de todas las variables en su forma complementada o no. Y un maxitérmino es la suma de todas las variables en su forma complementada o no. ¿Tá? O sea, cuando yo agarro, a ver, ahora lo vamos a hacer, creo, ahí está. Los minitérminos, cuando yo tengo una tabla de verdad, va a ser
una forma de leer la tabla de verdad renglón por renglón, donde yo me voy a fijar solamente en aquellos renglones, en aquellas filas que tienen como salida un 1, y los voy a leer de manera particular. Vamos a ver. Por ejemplo, digamos, los minitérminos representativos, pero vamos a suponer que yo salgo desde un 0. Después vamos a ver, ahí me está entrando un alumno. Bien, vamos a ver, por ejemplo, cómo representar el primer caso. El primer caso de un pseudo minitérmino sería, si la variable está en valor 0, yo cuando escribo la variable la escribo negada. Si la variable está en valor 0, la escribo negada. Y escribo todos y cada uno de los valores de las variables multiplicados uno por el otro. ¿Estamos? Eso es un minitérmino. Si fuera el minitérmino que sigue, por ejemplo, sin tener en cuenta, guarda que acá, digamos, no estoy teniendo en cuenta que tiene que dar 1 el resultado para cuando yo simplifique la función. Lo vamos a ver ahora a continuación. No confundan que esto es la forma de escribirlo. Esto es la descripción de lo que es un minitérmino. Entonces, si el minitérmino fuera que tiene valor 0 en A, 0 en B y 1 en C, la variable A va negada por la variable B que va negada por la variable C que no va negada porque justamente está en un 1. ¿Se entiende? Esa es la escritura del minitérmino. Por ejemplo, en el caso del que tiene salida 1, 0, 1, 0, va A negado, B, C negado, etcétera, etcétera. Y todos los otros tienen su escritura complementaria. En el caso de los maxitérminos, lo que vamos a hacer es, si tiene valor 0, la variable, lo vamos a escribir como la suma de la variable sin negar. Para maxitérminos, la variable no va negada si el valor es 0. Entonces, solamente hago la suma de A más B más C en el primer renglón, A más B más C negado, fíjense que es el único que es un 1, y así sucesivamente escribo cada uno de los renglones en minitérminos o en maxitérminos. Pero esto es escribir los renglones, todavía no es obtener la función booleana, la expresión booleana. Para completarla, la función booleana debe ser la suma de minitérminos para los cuales la función vale 1 o el producto de maxitérminos para los cuales la función vale 0. A esto le decimos seguir la función por minitérminos o seguir la función por maxitérminos. Si yo sigo la función por minitérminos o por maxitérminos, obtengo lo que se llama expresión canónica. La expresión canónica es aquella expresión en la cual todas las variables aparecen en cada uno de los términos, sea término de una suma o sea términos de un producto, pero aparecen siempre escritas todas las variables que intervienen. Fíjense que acá no hay una expresión de A más B, más C negado, etcétera, etcétera. O sea, no hay A más B solo. Siempre aparece la tercera variable, siempre aparecen los tres. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se obtendría con un producto de maxitérminos. Tengo un 0, tengo otro 0, ¿sí? Este que está en un 1 está para seguir por minitérmino, el otro 1 está también para seguir por minitérmino, y así sucesivamente cada uno participa de la escritura. ¿Qué hago para escribir la expresión canónica de la función? Por ejemplo, para los minitérminos cuyo valor de función es 0 no aparecen, solamente aparecen aquellos cuyo valor de función es 1 y los otros los borro. Los maxitérminos cuyo valor de función es 0 aparecen y no aparecen aquellos cuyo valor de función es 1. Y entonces, para los minitérminos y para obtener la función canónica, lo que hago es sumar los minitérminos uno a uno, tal como estaban, y obtengo la expresión canónica de minitérminos. Mientras que para los maxitérminos hago el producto
de cada uno de los maxi términos, uno por el otro, por el otro, por el otro, y así obtengo la expresión canónica de maxi términos. ¿Está? Expresión canónica de mini términos es seguir la tabla de verdad por los unos, escribiendo cada renglón según estén en 0, si es mini término, según estén en 0 la variable va negada, si está en 1 la variable no va negada, y va entre cada una de las variables y suma término a término y nada más. ¿Estamos? Y para los maxi términos, la función se describe por los ceros. Seguimos los ceros, escribimos los ceros como suma de las variables sin negar si va al 0 y como suma de variable negada si aparece un 1, y todo eso el producto de uno con el otro. Sí, escucho. Te queda menos de un minuto, no sé si habías visto. Sí, es más, ya estoy terminando. Hasta acá llegamos, vamos a trabajar en la guía 3. 5:30 empezamos con la práctica y vamos a trabajar con la guía 3. Si no la bajaron todavía, aprovechen para bajarse la guía ahora. Y de paso, si quedaron, que deben haber quedado muchas consultas de esto, me las hacen en el horario de práctica. Por ahora estamos, y 5:30, nos tomamos un receso, 5:30 nos encontramos y ahí vuelvo a ser el jefe de trabajo práctico, ¿tá? Y no el de la teoría. Nos vemos en unos minutos, entonces ya esto se corta en cualquier momento. Nos vemos.